Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video tutorial en el curso de historia. En esta oportunidad vamos a trabajar todo lo que significa el proceso de invasión y conquista del Tahuantinsuyo, que corresponde al tema número 6, que hemos denominado expansión occidental y justamente conquista del Tahuantinsuyo. Ya hemos visto todos los factores, la situación europea, los proyectos de expansión tanto de Portugal como de España y la invasión a la plataforma continental, como asimismo las primeras noticias de la existencia del Tahuantinsuyo. Pues hoy día vamos a ver todo este proceso de conquista que conllevó a la decadencia, desintegración de esta importante civilización. Tenemos entonces que previo a la llegada de los españoles, el Tahuantinsuyo pasaba o tenía diversos problemas. La falta de integración política, étnica e ideológica. Si bien mediante mecanismos de unificación los incas buscaban integrar a los diversos pueblos, esto no fue posible y lo entendemos que si el Zapac Inca, el gobernante, caía, se ausentaba del poder, así, ¿no? Lo hubiera capturado, lo hubiera tomado prisionero, había un vacío de poder, lógicamente, y eso desmoronaba toda la estructura política. Tenemos que también había una pugna entre los linajes y las panacas por la hegemonía del poder. Lo entendemos principalmente en la guerra entre Huáscar y Atahualpa, no por quién sucede en el trono a su padre Huayna Cápac, pero asimismo por la forma de control que tenían los incas hacia los diversos pueblos que conquistaban. Muchos de ellos van a buscar libertad, aspiraciones libertarias, guardando un odio hacia los incas por el control que se les daba, ¿no? Por ejemplo, tenemos los chancas o los huancas, que tras ser derrotados por los incas, ellos son apartados, son desterrados de todas sus creencias y tienen un odio, ¿no? Y por eso entendemos que muchos pueblos, muchas etnias, van a darle apoyo a los españoles para desligarse, liberarse del control cusqueño. Tenemos aquí a ver este punto para explicarlo, lo que es la pugna por la Masquipacha o Mascapacha. Tenemos que Huayna Cápac, el gobernante, ¿no? Él en su gobierno ya sabía de la existencia o de la presencia de los españoles en nuestro territorio, pero digamos no especuló, él no pensaba que se iba a realizar, no lo veía como un peligro frente a toda la gran sociedad que él controlaba. Entonces, bueno, llegó un momento en el que Huayna Cápac cae enfermo y muere, y él nombra como sucesor a don Nina Cuyochi, él es el heredero legítimo. Pero resulta que su heredero también fallece y entonces había un vacío de poder. Y ahí aparece Huáscar, apoyado por la tradición, ¿no? Por el Cusco Bajo, y Atahualpa impulsado por los militares, por el Hanan. Y se lleva a cabo, se realiza, ¿no? En este caso, lo que se conoce como la Guerra Civil, en la cual triunfa Atahualpa tras vencer a su hermano en Cotapampa, ¿no? En Apurímac. Bueno, Huáscar y Atahualpa se enfrentaron y Atahualpa tenía sus jefes militares, ¿no? Quisquis, Calcuchimac, Rumiñahui, que se enfrentaron, bueno, al ejército de Huáscar y finalmente triunfó y se quedó con el poder y siendo el gobernador o en todo caso el Zapac Inca del Tahuantinsuyo. Tenemos que ver la invasión española, cómo va a ser todo este proceso. Primero tenemos que, te había mencionado yo anteriormente que Panamá, la ciudad fundada por Pedro Arias Dávila, se convierte en un núcleo, en una ciudad muy importante desde donde se van a iniciar todos los viajes exploratorios y se reciben las noticias de la existencia de este rico reino que inicialmente se llamaba Virú. Entonces, en Panamá se funda una empresa conquistadora, conocida o que se va a denominar también el Contrato de Panamá o la empresa de los peroleros, conformada por los que la historia les denomina los socios de la conquista, que deberían ser los socios de la invasión. Tenemos a Francisco Pizarro, que va a ser el capitán general, Diego de Almagro, que es el proveedor de soldados, de suministros, de armas, Hernando de Luque, que es el testaferro, es decir, el que vela por la inversión, el dinero de su representante, ¿no? Ellos son los tres socios de la conquista, entre comillas, como le denomina la historia. Pero aparte también hay otros personajes que tuvieron papel importante dentro de ello. Tenemos el que dio el dinero, el que financió, don Gaspar de Espinosa,
pero además, ¿quién era gobernador de la ciudad de Panamá que autorizó a don Francisco Pizarro para que justamente desde Panamá realice todas sus expediciones? Tenemos a don Pedro Arias Dávila, conocido como don Pedrarias. Entonces, mira, tenemos todos estos participantes en todo el proceso de la conquista o invasión española. Bueno, en esa imagen podemos ya identificarlos, ¿no? De izquierda a derecha, Francisco Pizarro, Diego de Almagro, Hernando de Luque, que es un clérigo, Gaspar de Espinosa, un rico, y tenemos a don Pedro Arias Dávila, el gobernador de Panamá. Los viajes de Pizarro. Bueno, Pizarro emprende 3 viajes, ¿no? En esta imagen he tratado de representar las rutas de los viajes de Pizarro, ya que van a ser 3 justamente, entre 1424 hasta 1532 o 33, que culmina con la captura y muerte del Inca Atahualpa, ¿no? Partiendo de Panamá, el primer viaje en 1524 recibe por nombre viaje de exploración. Salieron de Panamá, llegaron a Islas Perlas, Puerto del Hambre, ¿no? Estando ahí en Puerto del Hambre, Almagro regresa a Panamá a buscar provisiones y dejó a Pizarro y a un grupo, ¿no?, de españoles ahí. Pero Pizarro es emboscado, es atacado por el cacique de las Piedras y se refugia en la playa de Chochama. Cuando Almagro regresa al lugar donde había dejado a Pizarro y compañía, encuentra todo desordenado, ¿no? Un caos porque había habido un enfrentamiento. Y Almagro es atacado también y pierde un ojo justamente en ese enfrentamiento, queda tuerto. Y él en represalia manda quemar a este pueblo. A partir de entonces recibe el nombre de Pueblo Quemado. Y luego se reúne con Pizarro en Chochama, ¿no? Y bueno, cuentan los pormenores que habían pasado. Esa es la ruta del primer viaje. Sale de Panamá, ¿no? Islas Perlas, llegó a Puerto Piña, Puerto del Hambre, Pueblo Quemado, ¿no? Todos estos recorridos que van a ir dando en el viaje de descubrimiento. Luego, viaje de exploración. Ya luego viene el segundo viaje, llamado viaje de descubrimiento, entre 1526 y 1528. Aquí se suma el piloto Bartolomé Ruiz de Estrada. Las tropas, los españoles avanzaron, ¿no? Y alcanzaron el río San Juan, lo que es Ecuador, bueno, parte de Colombia, Ecuador. Bartolomé Ruiz, explorando todas estas costas, cuando él hace un viaje de exploración, cruza la línea ecuatorial, la que divide, ¿no?, hemisferio norte, hemisferio sur, y en esa navegación él logra divisar una flota de balsa de jóvenes tallanes. Ahí se da la captura de los que ellos, indios, no indígenas, que los bautizan como Felipillo, Francisquillo y Fernandillo, ¿no? O sea, la captura de estos 3 personajes, jóvenes tallanes. La ruta del segundo viaje, salen de Panamá. En este segundo viaje también hay un hecho muy importante que pone en algo, ¿no?, en quiebre, perjudica, trunca, no va, digamos, de alguna u otra manera, pone en una situación dura a Pizarro acerca de continuar con su proyecto. Esto sucede en la isla del Gallo, donde se habían refugiado, estaban ahí los españoles. Sucede que, a ver, ¿qué pasaba? Don Diego de Almagro regresó a Panamá en busca de provisiones, pero él, sin saber, llevaba en un ovillo de lana un mensaje de un soldado literalmente pidiendo ayuda, apoyo, ¿no? Y lógicamente eso era un mensaje pues para Panamá como de auxilio, pero Almagro no sabía de este mensaje, que más o menos decía: pues señor gobernador, miradlo por entero, que allá va el recogedor y acá queda el carnicero, ¿no? Un verso muy duro, ¿no?, muy crudo, que relata la situación por la que estaban pasando. Y sucede que cuando Almagro llega a Panamá, Pedro Arias Dávila, que era gobernador de la ciudad, había sido reemplazado por Pedro de los Ríos, y él también quería realizar su proyecto y estaba en contra de lo que hacía Pizarro. Y él entonces manda una embarcación liderada por el capitán Tafur para regresar con todos los españoles. Él se reúne con Pizarro en la isla del Gallo. Pizarro, viendo peligrar su proyecto, porque el objetivo de Tafur era regresar con los españoles, Pizarro
cuenta la historia, ¿no? Saca su espada y traza una línea de forma horizontal en el suelo y los invita a aquellos que quieran enriquecerse y continuar en su proyecto, cruzar la línea y continuar con él, y los que no, que continúen siendo pobres, regresen a Panamá. Y es así que solo 13 personas deciden acompañarlo a Francisco Pizarro. Bueno, más Bartolomé Ruiz, que él se regresa a Panamá, ¿no?, en busca de provisiones. Entonces solo 13 prosiguieron con Pizarro en la expedición, la que se conoce como los 13 de la Isla del Gallo. Luego, Pizarro, ya teniendo información de la existencia verídica del Tahuantinsuyo, decide viajar directamente a España para recibir la aprobación directa y llevar a cabo la conquista de este territorio. Es así que suscribe la capitulación de Toledo el 26 de julio de 1529. Firmado, en todo caso la autoriza Isabel de Portugal, que es la esposa del rey, y bueno, Francisco Pizarro como representante de los socios de la conquista. Estipula esta capitulación que toda la tierra descubierta se llamaría Nueva Castilla. Pizarro recibiría los títulos de gobernador, adelantado, alguacil mayor, ¿no? Diego de Almagro, por su parte, sería declarado hidalgo y se le encargaría la fortaleza de Tumbes. Hernando de Luque, por su parte, sería obispo de Tumbes. Los 13 del Gallo son declarados hidalgos, y aquellos que ya poseían este renombre, ¿no?, un nombre, era una categoría de nobleza, también pasaron a llamarse posteriormente los caballeros de la Espuela Dorada, los 13 que acompañaron a Francisco Pizarro. Y como vemos, esta capitulación de Toledo beneficia hay una desigualdad entre los 3 socios, ¿no? El que mayor se beneficia es Pizarro, y eso marcaría posteriormente un conflicto que va a haber entre estos mismos por los territorios, ¿no?, por todos los espacios que van a ir conquistando. Así tenemos que, autorizado Pizarro para la conquista, emprende un tercer viaje, el viaje de la conquista en 1531. Desembarcaron en la isla de Puná, donde van a tener enfrentamiento con los lugartenientes, ¿no? Finalmente entraron por Tumbes en 1532, que por su belleza va a ser bautizada como la Nueva Valencia de la Mar del Sur. Y finalmente en 1532, cuando ingresan a Piura, ¿no?, lo que es actualmente el Curaca de Poechos, ¿no?, Chilimaza, bueno, ahí Pizarro funda la primera ciudad española en América septentrional, o en los Andes septentrionales, como es San Miguel de Tangarará. San Miguel de Tangarará, que es la primera ciudad española en los Andes septentrionales. Estando, bueno, ya ahí Pizarro, él recibe información, él sabe de la presencia del Inca en Atahualpa, en Cajamarca, y es así, bueno, que él decide, en todo caso, entrevistarse con Atahualpa, con las informaciones que él recibía, lógicamente, ¿no?, de Martinillo, que es un indígena que también se le regala y lo utiliza como traductor, a lo mismo que Felipillo, ¿no? Entonces se da la captura, vamos a ver en este punto lo que es la captura y muerte de Atahualpa. Pizarro, trasladado a Cajamarca el 15 de noviembre de 1532, envía a Hernando de Soto y Diego Pizarro para entrevistarse con Atahualpa y citarlo a una reunión, a conversar, ¿no?, en la plaza de armas de la ciudad. Atahualpa estaba en Pultumarca en ese entonces. Atahualpa acepta la invitación, ¿no? Bueno, y se encuentra con Pizarro al día siguiente, el 16, a ver, la fecha es 16 de noviembre de 1532, encuentro de Pizarro y Atahualpa. Esa fecha, 16 de noviembre del 32, es el encuentro entre dos mundos, una visión occidental, una visión europea y una visión americana, indígena. Y sucede algo. Pizarro le indica al clérigo Fray Vicente de Valverde hacerle la lectura del requerimiento con el apoyo de la traducción de Felipillo.
¿Qué era el requerimiento? Bueno, le alcanzaron la Biblia a Atahualpa. La finalidad era convertirlo a la religión católica. Pero Atahualpa coge la Biblia y finalmente la arroja, porque no tiene idea él de toda esta cosmovisión, de toda la creencia europea. Era ignorante, lo podemos entender, pero los europeos no lo entendieron así. Entonces, Atahualpa es condenado a morir en la hoguera. Pero como sabemos, y te lo he explicado anteriormente, en la cosmovisión andina el cuerpo debía conservarse. Por eso es que finalmente Atahualpa acepta convertirse en la religión católica y finalmente, cuando acepta el requerimiento, recibe el nombre, tras su bautizo, de Juan Francisco. Entonces se bautiza finalmente Atahualpa recibiendo ese nombre. Luego igualmente Atahualpa, a pesar, cuenta la historia, de haber ofrecido cuartos de rescate para ser puesto en libertad, igual es muerto por Francisco Pizarro, o bueno, por los españoles en general, ¿no? ¿Qué sucede entonces? Muerto Atahualpa y también terminada con sus jefes militares como Calcuchí, Macromiñahue, Pizarro decide trasladarse al Cusco, ya que era el centro de todo este imperio. Y, lógicamente, para justificar todo este proceso, avalarlo ante la población, que todo es con permiso, por decirlo así, del Zapac Inca, deciden nombrar, tras la muerte de Atahualpa, como sucesor a Túpac Hualpa, o llamado Tuparpa, un inca títere. Un inca títere, solo lo utilizaron para justificar todo este proceso. Es así que en el trayecto se establecen en Jauja, en la Sierra Central, y esta ciudad se convierte en la primera capital del Perú, ¿no? En la primera capital del Perú. Pero Jauja era una zona, bueno, en la sierra, y ellos poco adaptados a esas condiciones, estaban muy propensos a los ataques de la población indígena. Entonces ellos finalmente desistieron de ello y trasladan su capital a otro sitio que posteriormente te voy a explicar. Tupahualpa es hallado muerto, posiblemente envenenado por uno de los lugartenientes. Pero, bueno, hacen su llegada al Cusco, su entrada al Cusco, y aquí van a ser recibidos con obsequios, con algarabía por Manco Inca, quien estaba alegre, ¿no?, por la muerte de Atahualpa, ya que él era muy cercano, era pariente de Huáscar. Entonces, Manco Inca es nombrado nuevo Zapac Inca, nuevo gobernante. Pero ¿qué sucede? Los españoles, cuando entraron a la ciudad del Cusco y vieron todas las maravillas, las riquezas, ya sintiéndose ellos dueños y señores de lo que actualmente es el país, ¿no?, demostraron toda su codicia, toda su ambición, toda su arrogancia y empezaron a saquear, ¿no?, a robar, podemos decirlo así, a asaltar el Coricancha, los templos, ¿no?, y incluso violentaron a la panaca de Manco Inca. Manco Inca, que inicialmente era de un carácter débil, ante todos estos actos de los españoles, él decide iniciar una rebelión, ¿no? Esto conllevó a que Manco Inca abandone el Cusco e iniciara una rebelión en 1536 ante todos los actos que él observaba por parte de los españoles, ya que veía que no eran amigos, ¿no? Y es así que inicia lo que se denomina, bueno, la resistencia indígena, como lo he puesto en la parte inferior, la resistencia ante la invasión española, con los llamados incas de Vilcabamba, que son Manco Inca, Sayri Túpac, Titu Cusi Yupanqui, y finaliza con Túpac Amaru I. Muy bien, ¿qué hechos van a acontecer acá? Tenemos primero, inició esta insurrección con Manco Inca, quien, aprovechando la ausencia de Pizarro y Almagro, se marchó del Cusco prometiendo traer una estatua, ¿no?, así de oro, ¿no?, conociendo la ambición de ellos. Pero eso fue una mentira, ¿no? Él fue para abandonar el Cusco y formar su resistencia, su ejército, lo cual sí, él forma justamente un ejército que le va a hacer frente a los españoles. Logran situar el Cusco, o sitiarlo, rodean el Cusco, y con el apoyo de un personaje mítico como es Cahuide, toman la fortaleza de Sacsayhuamán, pero Cahuide es rodeado y finalmente se arroja y, bueno, muere. Manco Inca es asesinado, y aquí no finaliza la resistencia, porque lo continúa desde Vilcabamba a Sayri Túpac, pero Sayri Túpac empieza algunas negociaciones, ¿no?, por el reconocimiento de
de su poder con los españoles y también es muerto. Tras la muerte de Sayri Tupac, continúa la resistencia de don Tito Cusi Yupanqui, quien igualmente permite que los españoles introduzcan misiones, en todo caso, para que evangelicen a la población, pero la finalidad era ubicarlo y darle muerte a Tito Cusi Yupanqui, ¿no? Lo cual lo logran. Quien finalmente continúa con esta resistencia va a ser don Tupac Amaru I, que se nombra como Zapac Inca y lucha contra el ejército enviado por el virrey Toledo. Hablamos ya del quinto virrey, ¿no? Finalmente es capturado y llevado al Cusco, donde después muere decapitado. Y ahí finaliza la resistencia indígena. Pero a partir de la muerte de Tupac Amaru I, se dio origen a un mito que se conoce como el Incarri, que es la esperanza indígena de la población esperando el retorno del Zapac Inca, que de su cabeza se regeneraría todo su cuerpo y volvería para restaurar el gobierno a favor de los indios, derrotando y expulsando a los blancos, ¿no? El mito de Incarri. Otra cosa muy importante que debemos saber en este tiempo va a ser, para esta fecha, es las ciudades que se van a ir fundando durante el siglo XVI. Estamos hablando de entre 1532 hasta 1539. Tenemos entonces que se funda San Miguel de Tangarará. También se funda la ciudad del Cusco, la ciudad de Jauja, Lima, bautizada como la ciudad de los reyes, que se convierte en la capital posteriormente, ¿no? Y núcleo central de todo el virreinato. Trujillo, también se funda Chachapoyas, León de los Caballeros de Huánuco, San Juan de la Frontera de Huamanga y la ciudad de Arequipa. Son importantes ciudades que se van a ir fundando. Son las primeras ciudades fundadas por los españoles en nuestro territorio nacional. Muy bien, entonces esta explicación ha sido del video tutorial de esta semana. En el siguiente video tutorial ya explicaremos el enfrentamiento entre los españoles, ¿no? La guerra civil por las tierras, por los indios, por los repartimientos, a partir de las desigualdades estipuladas en la capitulación de Toledo. Hasta aquí el video tutorial de la semana. Repasa la información, consulta este video para desarrollar tus actividades, cumpliendo asimismo con todo lo que se te pide en las responsabilidades académicas. Recuerda que también se están dando evaluaciones. Constantemente estamos trabajando el módulo también, el cual tú debes de ir desarrollando y posteriormente lo vamos corrigiendo, vamos detallando ahí las actividades. Entonces será hasta una nueva oportunidad.